Acá y esta entrevista para Ciudadanía Express. Vienes a presentar este nuevo poemario y yo quisiera preguntarte lo que te comenté, o sea, tras bambalinas, ¿no? ¿Por qué estos títulos en inglés en tus poemas? Because I am living near to the border, you know. Yo vivo en Monterrey, y mi contacto con el idioma inglés es muy frecuente. La cultura norteamericana es una cultura distinta, por ejemplo, la cultura de la frontera sí es una mezcla entre la cultura norteamericana y la cultura mexicana. Y yo tengo muchos amigos tejanos, tengo muchos amigos gringos que odian a Trump igual que yo, pero ellos viven allá. Y, y se genera otro idioma en la mezcla de esto. A mí me gusta mucho rescatar eso por muchas razones. Primero, vivo más cerca de Estados Unidos que de la capital, por ejemplo. Este, eh, la comida que se parece más a la norteamericana que a la mexicana, la que hay en Monterrey, ¿no? Y pues uno va a hacer la despensa allá, o sea, uno pasa mucha parte de su vida en la frontera, cruzándola. No sé, es parte de mi cultura, yo creo que por eso escribo en inglés o en spanglish o en eso, ¿no? En esa mezcla. Eh, no sé, no, digo, siempre me lo preguntan, pero yo lo veo como muy normal, ¿no? O sea, no. Y por ejemplo ahora bueno, en este nuevo poemario, lo que he visto es que finalmente sin perder tu estilo sigues ya cronicando cosas que van perdiendo, digamos, para el sentido muy estético de la poesía y todo eso, como que se perdieron elementos, pero que como tú dices son muy contestatarios, ¿no? Por ejemplo, esto de hablar de fútbol en poesía, ¿no? Que no tiene rima, no tiene... ¿no? Entonces, ¿cómo es que has logrado que los lectores, ya con tantos años que tienes, esté identificándose con tu poesía? Bueno, yo siempre he confiado en que el lector de poesía en general es un lector inteligente. En mi caso, por ejemplo, trato de buscar elementos muy cercanos, así como el fútbol, la cultura, el cine, la política, la misma literatura, como referencias como para comunicar cosas, ¿no? Trato de que el lenguaje sea directo, que tenga sentido del humor, que sea muy crítico, que no sea condescendiente ante la belleza, sino que la belleza está expuesta de una manera pues, más cruel o más inmediata y más clara, ¿no? Eh, no sé si tengo lectores o no, digo, cada vez que hago un performance o algo, veo más gente, siempre veo gente muy joven, así como que está impactada y como que encuentra identidad, ¿no? O sea, de pronto mi literatura se ha hecho así como portadora de una posibilidad para un lector juvenil, creo yo, no sé. Alguien que dice, yo me imaginé eso, yo sentí eso, yo quería hacer una cosa similar así. Es lo que me atrae porque, vuelvo a decir, el lector inteligente entiende lo que está sucediendo. Y a veces el escritor nos confundimos al hacer como las cuestiones muy solemnes, demasiado grandilocuentes, muy señoriales y realmente lo único que estamos haciendo es confundir al posible lector de que conviva una cuestión así agradable. Pero, y en esta práctica que ya tienes ahora de la cuestión del performance, Ujú. incluso llegando a la cuestión de teatro y todo Sí, eso, esto, ¿cómo has logrado consolidar este proceso? Porque es también otro proceso creativo, ¿no? Muy... sí, yo escribo, ¿no? Yo básicamente empiezo las cosas escribiendo. O sea, y tengo una teoría de que la poesía es el germen de las cosas. Aún así nuestra existencia está escrita en un acta de nacimiento, también nuestra muerte va a estar escrita en un acta. O sea, siempre va a haber un texto que nos diga si existimos o no existimos. Igual así es un texto el que hace la existencia del universo y seguramente habrá un texto cuando desaparezca el evento poético que será una nube de vaho y demás, nada, no sé. Pero a partir de ahí, pues es el origen de las cosas. Mis amigos que son músicos o coreógrafos o eso, son los que me han invitado como a tergiversar el texto y ponerlo en otra plataforma. Ahorita tengo una banda de poesía y rock que se llama Un País Cayendo a Pedazos. Ahí en ese, somos un espectáculo, ¿no? Mi compañero Enrique Camacho es un baterista y músico y compositor y somos dos, él y yo. Y en ese espectáculo nos presentamos como una banda de rock. Tenemos iluminación, video, música en vivo, hay coreografías, hay interacción con el público aplaude, el público baila, o sea,
se trata también como que de llevar a la poesía a lenguajes contemporáneos, como la música pop, y presentarlo como un espectáculo musical donde la gente tenga la capacidad, igual que con el libro, de reflexionar y pensar, y no nada más de estar repitiendo una sola frase como en las canciones, sino hacer una cuestión también igual más irreverente, más violenta, más contestataria, que el público sienta la libertad de que la corrección, pues, o sea, son elementos que no existen para el arte, no sé, o sea, es como, no sé, el hecho de que en las estaciones de radio, en los programas de televisión, tengamos que ser muy correctos con el lenguaje, con ese tipo de cosas, ¿no? Eso habla también de una pobreza del lenguaje, ¿no? O sea, porque le tememos a las palabras así que se digan como se dicen, ¿no? Y en nuestro espectáculo, pues como nos basamos en el rock y nos basamos en la poesía, que son dos elementos o dos ingredientes libres, o sea, o sea, son tanto el rock como la poesía son espíritus muy jóvenes, juveniles, de rebeldía, de exposición, de queja, de molestia, no sé, pues la actitud que tenemos los seres humanos en este planeta. Y pues eso lo hace más sencillo. Pero yo siempre he desconfiado de la gente que censura, ¿no? Porque la censura es como una forma de racismo. Es no dejarle al ser humano ser, ¿no? ¿Y quién se cree uno para no dejar al otro ser? Y ahí los medios creo que participan educando a la gente en este país, así, dándoles a entrever que la estética es una, que la belleza es una, pero de pronto uno como persona pues tienes esos encuentros con la literatura o tienes esos encuentros con la música o eso, y te das cuenta que la capacidad de la cabeza es mayor a la que nos quieren exponer. Claro, y en bueno, con el contexto de esta banda del país cayéndose en pedazos, Ajá. ¿tú cómo estás sintiendo todo esto que está pasando? Sobre todo en este México en donde los jóvenes, ¿no? Ya están en una etapa y que finalmente, como dices, se identifican con toda esta rebeldía. Sí. ¿Cómo sientes tú que México verdaderamente está cayéndose a pedazos? Así sucede. Pues mira, pues podemos hablar de literatura, ¿no? Por ejemplo, nuestra literatura, es una literatura que pocos lectores tienen en este país. O sea, los escritores en México, generamos un producto que es poco socorrido por el espectador, ¿no? Al espectador le sigue gustando más la televisión, le sigue gustando más los videojuegos, ¿no? O sea, esa es una muestra clara de cómo se está cayendo a pedazos el país, porque estamos perdiendo la capacidad de pensar y estamos perdiendo la capacidad de ser auténticos, ¿no? Y estamos siendo pues una repetición de generaciones anteriores donde se manifiesta esa indiferencia, esa repetición se manifiesta, por ejemplo, en la violencia, ¿no? Nosotros todos somos indiferentes ante la violencia, no nos sorprende que haya una bomba y mueran 50 en un día en un solo lugar, o sea, no nos sorprende, o sea, ya lo vemos así. Vamos al supermercado y encontramos muchísima gente armada, no nos sorprende. No nos sorprende que haya gobiernos que les dan agua a los niños con cáncer, no nos sorprende, ¿no? O sea, no nos sorprende que el salario mínimo en este país sea súper ridículo, no nos sorprende, ¿no? O sea, y eso se debe a la cultura, o sea, a la manera en que la nación nos ha educado. O sea, nos ha educado en base a Jorge Ortiz de Pinedo, y eso nos dicen que ese es el humor, ¿no? O sea que es un nivel de idiotez así exacerbado, ¿no? O sea, y bueno, hay personas que se percatan que eso no es divertido, pero hay otras personas que no saben ni que existe otra cosa, ¿no? Y esa es la parte donde el país se cae a pedazos, la poca cultura, el desinterés que tienen las autoridades por educar, por llevar salud. Son cuestiones bien básicas. O sea, tenemos indiferencia a la subsistencia básica, ¿no? O sea, se matan muchísimas mujeres en este país, tanto como hombres, ¿no? Tanto como niños. O sea, es así como hay una violencia brutal en todos los extremos, ¿no? Y el país, pues según los discursos, parece que funciona, parece que somos una gran nación soberana. No hay crisis, ¿no? No hay crisis de que era Peña Nieto. Lo acaba de decir, sí, lo acaban de decir, todo el tiempo lo dicen, ¿no?
Y de pronto el de Hacienda dice que con 30 pesos se vive, y el presidente dice que no hay crisis, y el asistente del presidente dice que vamos por un camino mejor, y los líderes de la educación están diciendo que hay una nueva reforma, o sea, siempre hay como una expectativa positiva. Pues qué manera tan clara de caerse a pedazos, ¿no? Claro. Y bueno, con tu poemario, digamos que pudiera ser un ABC, un ABC de rebeldía para pues pues los jóvenes, los millennials, ya, o sea, ya es otra. Pues sí, es una interpretación sobre la realidad nacional también, ¿no? La realidad mundial, o sea, y yo trato, como te digo, con temas muy inmediatos: el fútbol, la ecología, la política, manejar temas frívolos que aborden profundidades filosóficas. Ese es como el juego que planteo en este libro, que a partir de un lenguaje muy claro, divertido, uno llegue a reflexionar cosas. Básicamente, quiénes somos nosotros y qué somos para nuestro alrededor. Yo tengo un ejemplo, ¿no? Ahorita estamos tú y yo aquí y somos bien buena onda, pero si mañana somos presidente de la República, ya no vamos a ser las mismas personas para los demás, aunque nosotros sigamos siendo la misma persona, ¿no? Y ahí me recuerda un poco a Heráclito cuando dice, yo siempre me baño en la misma agua, pero siempre me baño en el mismo río, pero no con la misma agua, ¿no? Que esa es como la sensación de estar, uno siempre es el mismo y los de alrededor son los que cambian. Y uno siempre actúa conforme se le vaya planteando el panorama, ¿no? Ese es como de lo que se trata el libro. Pero ya en términos también así como la política, el fútbol, la literatura, las cuestiones, la injusticia, o sea, no sé, todo ese tipo de cosas vienen manifestadas en el libro. ¿Y el espectáculo que que presentarás mañana? Es un performance que hago, es una lectura recital, que va entre el stand-up comedy o el discurso político, o ese es el personaje que es el poeta que dice cosas, que lee cosas, va entre esas cosas, entre un comediante aprobado por la sociedad como un stand-up comedy, o otro comediante también aprobado por la sociedad como un político, ¿no? O sea, que va a haber mucha diversión. Va a haber mucha diversión, sí. Okay. Pues muchísimas gracias, Eugenio, y bienvenido otra vez a Oaxaca. Gracias, me lo estoy pasando súper bien.